haber hecho la presentación en el Hall de Lore, como estaba anunciado, pero esta semana está la librería cerrada, entonces bueno, hemos preferido pasar aquí la presentación, ya que el pase luego a las 8 de la película Reminiscencias de Jonas Mekas se va a proyectar aquí. Entonces nada, vamos a... Cuando se termine la presentación del libro, lo que hacemos es abandonar la sala y volver a entrar para poder ocupar el asiento de la entrada. Bueno, acompañando a Mireia, en primer lugar, enhorabuena, Mireia, por el libro, la verdad es que tuve la oportunidad de leerlo. Últimamente, en estas vacaciones, he sacado que ya iba publicado un tiempo, ¿no? Y es un libro tremendamente especial, porque bueno, es muchas cosas a la vez. No es una biografía al uso, desde luego, Jonas Mekas. Está planteada como si fueran fogonazos o destellos, ¿no? De su vida, pero sí que te queda esa sensación, después de haberlo leído, de haber entrado en una especie de, no sé, diría como una biografía espiritual, ¿no? De Jonas Mekas, ¿no? No es más como conocer realmente al poeta que hay dentro, más que los avatares de su vida, que también están reseñados de alguna forma, utilizando un montón de fuentes, sus películas por supuesto, pero también mucho texto, mucha bibliografía, y es un trabajo precioso y es un trabajo que bueno, la verdad es que yo me ha parecido fascinante su lectura, y es que además se lee muy rápido, porque entras ahí en su universo y que al que te puedes acercar incluso sin conocer realmente la obra de Mekas, y que invita de hecho a conocerla, que es quizá una de las cosas mejores que se puede decir en un libro, ¿no? sobre un autor, sobre un cineasta. Acompañando a Mireia, que también van a presentar un poco el libro, acompañando esta presentación. Así que nada, que está aquí y gracias a vosotros por la presentación. Gracias. Sí, ahora. Nada, bueno, para mí es un placer estar aquí hoy con Mireia y con Bárbara. La verdad es que el libro, yo cuando me llamó Mireia, yo dije, bueno, yo es que no he visto nada de Jonas Mekas, o sea que no sé muy bien. Pero me dijo, no, hombre, yo creo que el libro se puede leer de forma independiente, y también me apetecía eso, leerme una biografía de Jonas Mekas sin haber visto nada de él. En realidad la inocencia en el mundo cultural no existe, y realmente yo ya estaba avisado, como estamos avisados en general todos, de casi todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia como lector bastante emocionante. Es un libro que de alguna manera es un ensayo biográfico ejemplar, en el sentido de que se toma en serio lo que implica un ensayo, es decir, ensayar de una forma acorde con el tema. Y por otro lado, al ser una biografía de Jonas Mekas, pues tiene, digamos, esa cierta experimentalidad, esa idea un poco como de artefacto, bien pensado. Así que tomando un poco la convención de la biografía, empieza contándonos cómo escapa de Lituania, ¿no? Y cómo llega a Nueva York. Tomando esa convención de la biografía, enseguida se va de alguna forma contagiando de esta forma de hacer cine de Jonas Mekas, utilizando mucho lo que son las descripciones de películas, de fragmentos de películas. Es un texto muy bien compuesto, ya lo ha dicho Carlos, que tiene como muchas citas, y efectivamente tiene muchas citas de Jonas Mekas. Tiene también muchas descripciones de fragmentos de películas. Los títulos son títulos tomados, prestados de distintas de cosas de la obra de Jonas Mekas. Y bueno, desde el punto de vista narrativo, aunque no sigue un hilo narrativo en términos habituales, sí que al final responde a una astucia narrativa enorme, ¿no? Es un libro muy bien escrito, un libro que, ya digo, que parte un poco de la convención de la biografía en tercera persona, pero que de pronto salta a la segunda en algunos capítulos que son verdaderamente emocionantes. Yo creo que esa es una de las grandes bazas del libro, que hay un momento que te va leyendo la vida en tercera persona de Jonas Mekas y de pronto empieza, salta a la segunda persona para, digamos, enfrentar a sus amigos. De manera que vamos viendo, intercalados a lo largo de la historia de la vida de Jonas Mekas, vamos viendo a sus grandes amigos y cómo esos grandes amigos ven a Jonas Mekas, mediante el recurso de una segunda persona en la que la autora interpela directamente, por ejemplo, a Allen Ginsberg, al
de los Fluxus. Y entonces, esto de alguna forma, cuando te sale mal, es terrible, porque claro, estás con una tercera persona y saltas a una segunda persona, eso no es nada fácil hacerlo, ¿no? La segunda persona tiene el gran riesgo, además, de caer rápidamente en lo poético, en un sentido negativo, ¿no? Que es alusión al tú, que resulta como muy afectada, ¿no? Sin embargo, aquí se hace muy bien y consigue una intimidad verdaderamente emocionante. O sea, hay un momento en el que te emociona leyendo el libro, ¿no? Y esto, ya te digo, permite ver a Jonas Mekas desde una visión poliédrica que no responda necesariamente a la visión de la autora, sino a la visión de los amigos del personaje biografiado, ¿no? En este sentido, bueno, hay grandes personajes, hay el retrato de una vida de alguna forma contramano, que es verdad que finalmente Jonas Mekas tiene reconocimiento, pero no deja de ser una vida singular, la de él y la de sus amigos, ¿no? Parece que el libro es emocionante porque se toma en serio aquello que decía Chogyam Trungpa, que era uno de los lamas budistas más heterodoxos que ha existido, que ahí en San Francisco tenía bastante predicamento, precisamente entre gente como Allen Ginsberg y otros hippies, y este Chogyam Trungpa decía que hay que vivir la vida como un experimento. En ese sentido, el libro es un experimento, la obra de Jonas Mekas es un experimento y la vida de Jonas Mekas es un experimento. Y queda muy bien, ¿no? Y realmente otra cosa que decía Chogyam Trungpa, cuando hablaba del estado de realización personal, ¿no? O sea, ¿qué consiste la iluminación? Él decía que la iluminación consistía en entrar en intimidad con las cosas. O sea, salir un poco de lo que es la burbuja del individuo y ser capaz de intimar con aquello que nos rodea, ¿no? En este sentido, el ejercicio que hace Mireia en este libro es impresionante, porque hay tanto cariño, tanto respeto hacia la figura de Jonas Mekas, que bueno, porque uno asiste así como si estuviera hablando en susurros, ¿no? Contando una historia apasionante acerca de un hombre apasionante. Y bueno, eso es un poco lo que yo tenía que decir. A Mireia, yo creo que la mayoría de la gente la conocéis. Mireia en 2015 publicó su primera novela, Meteoro, El caballo de Troya. Luego, hace poco, en el 2021 quizás, publicó Modos de Caer, Modos de Caer, que a mí me gusta mucho ese libro porque es una compilación bueno, más o menos caótica, pero centrada en el nexo de la caída, y la verdad es que es un libro que está muy bien, también un libro pequeñito. Este, ya digo, de Jonas Mekas, es su tercer libro publicado y es realmente un libro, yo diría que magistral. Y yo sé que en las presentaciones hay que huir de este tipo de palabras porque siempre se dice la gran novela americana. O sea, uno no puede abrir un suplemento cultural porque realmente es vergonzoso, ¿no? O sea, en cada página está la gran novela americana, en cada página. Pero este libro es un gran libro porque está muy bien escrito, no cae en ningún momento en ningún tipo de afectación, es de una sobriedad emocionante, en el buen sentido, y además cumple con lo que yo creo que debe de cumplir toda obra de arte, y es con subvertir el formato en el que está, ¿no? Y lo subvierte porque, ya lo digo, parece un libro menor y sin embargo es un gran libro, ¿no? Parece un libro que bien podía ser entendido como un apunte a la obra de Jonas Mekas, efectivamente es un apunte a la obra de Jonas Mekas, pero tiene valor en sí mismo, ¿no? Lo cual lo hace especialmente valioso, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que yo tenía que decir a modo de introducción. Gracias por venir a todos. Estoy encargada de que vaya Mireia con Fidel a presentar su biografía de Jonas Mekas, que es un libro pues, verdaderamente muy especial, porque bueno, yo creo que no existe un libro similar en castellano que presente la figura, o sea, de manera tan compacta la figura de Jonas Mekas. Como ya ha dicho Fidel, esto tiene detrás un trabajo de documentación muy intenso, muy bien destilado luego, ¿no? Porque luego no es un rollo de una revista de datos, sino que efectivamente está presentada toda la información en capítulos bastante similares, yo creo, a la forma de, que tú misma lo dices, en realidad tú al final, ¿no? A la forma de rodar y hacer las películas Jonas Mekas. Bueno, él, pues
más o menos me imagino que todos lo conoceréis, pero vamos, un apunte muy breve es, o sea, la importancia de la figura y un poco lo casual, ¿no? De cómo son las vidas, porque él nació en el 22, en el año 22, el día de Nochebuena en Lituania, pero como estaba metido en actividades clandestinas con su hermano y tal, con la llegada de los nazis y el comienzo de la Guerra Mundial, pues emigraron y bueno, la cosa es que acabaron en los Estados Unidos después de unos años en campos de concentración en Europa y llegaron a Estados Unidos. La comunidad lituana normalmente se instala en Chicago, los expatriados, pero él llegó con su hermano Adolf hasta Nueva York y se quedaron deslumbrados, y eso que en Nueva York todavía no era, que llegaron creo en el 49, ¿no? En el 49 pues no era ni la vaga sombra de lo que iba a ser, ¿no? De lo que iba a ser en realidad gracias a ellos. Entonces, la figura de Jonas Mekas es muy importante por el cine que hizo, ¿no? Y podemos decir casi que todas sus películas yo casi las veo como una sola gran película gigantesca, también sus piezas de diario, etc. Pero también por cómo él consiguió como aglutinar, reunir a un montón de gente a su alrededor, y lo importante que fue pues, la fundación de tres cosas, ¿no? Que fue la revista Film Culture, los Anthology Film Archives y la cooperativa de cineastas, que sirvieron para pensar en el cine, difundir el cine y distribuir un cine que no, underground, que no adecuados hasta ese momento. Efectivamente, en el libro es muy, o sea, aparte del gran trabajo que ha hecho Mireia, rebuscando, viendo todas las películas otra vez, leyendo todo lo que hay, porque en español sí que están publicados los diarios en caja negra, ¿no? Y algunos textos suyos, pero tiene también mucho valor el libro porque tiene, que te has entrevistado directamente con familiares y amigos de Jonas Mekas que te dan una información que no se puede conseguir de otra manera, ¿no? Y todo eso está recompuesto, presentado siempre o a menudo los episodios porque él era poeta también, ¿no? Entonces la poesía y su cine es casi una forma de poesía presentado siempre con una breve introducción poética o unos versos, etc. A veces esos poetas en realidad son cineastas, pero ahí está también como la visión del cine como una rama de la poesía, podríamos decir. ¿Y qué más? La importancia como de la amistad también y cómo es una cosa que se ve en sus películas. Sobre la intimidad que se consigue, ¿no? En la segunda persona es también una cosa muy propia de él, ¿no? Porque su cine resulta muy íntimo, en parte porque siempre oyes como su voz encima de las imágenes, ¿no? Con ese acento que nunca acabó de quitarse, peruano, un poco hablando como a trompicones o como si estuviese como si fuese caminando por un lago helado y se fuese a quebrar el hielo, y quizás incluso también por los títulos de crédito y las cartelas, los intertítulos escritos a mano. Entonces la sensación de intimidad es una cosa muy, muy presente en el trabajo de él, que creo que está esto también en el libro. Bueno, muchas gracias a los dos. Ya no sé qué voy a decir después de esto. Gracias a Fidel. Gracias a todos por venir y me hace muchísima ilusión esto, que sepáis. Quería tomar una cerveza, pero no. Estoy un poco nerviosilla, pero me hace un montón de ilusión y yo creo que ya han descrito muy bien como el espíritu del libro, ¿no? Era intentar emular un poco Mekas la escritura, intentar hacer en la escritura lo que él hacía con la cámara. No sé si lo he conseguido o no, es difícil, también es difícil hablar de cine desde la escritura, porque sin que sea una cosa como muy sesuda, muy ensayada, ¿no? Como esa cosa que
que tiene el libro de éxtasis, ¿no? De describiendo una película, que lo hablaba hace poco con Pablo, el de la vivencia, que le había gustado, pero que es una cosa que de antemano choca, ¿no? Que alguien te describa a lo mejor lo que se puede ver en una pantalla, ¿no? Es como la antítesis de lo que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, yo en este libro sí que es verdad que quise experimentar un poco. Conocí a Fidel, todo va muy de un experimento, aunque a mí no me gustaba nada la palabra experimental, pero eso de experimento, decían los médicos, los científicos experimentan, un experimento. Pero sí, o sea, que tiene esa cosa como de querer jugar un poco con el lenguaje, ¿no? Igual que jugaba con las imágenes, ¿no? Sus películas, pues, como ya han dicho, no eran películas narrativas, eran películas pues eso, muy vanguardistas, en el sentido de que grababa un poco, digamos, caóticamente las imágenes, ¿no? Le interesaba mostrar algo, una realidad, o unos amigos, o un Central Park, o la nieve, o a sus hijos, y no lo hacía de una manera, no lo hacía contándote una historia, ¿no? Simplemente filmaba, decía que él era un filmador más que un cineasta, ¿no? Y claro, yo al abordar este libro, cuando me proponen en CUT, la editorial, para la colección Vidas Térmicas, una biografía, digo, una biografía, yo no soy ni muy lectora de biografía siquiera, o sea, tampoco soy una experta en el género, y aparte que es que el primero que se me vino a la cabeza fue Jonas Mekas. Un poco locura por mi parte, porque luego vi y le contaba a Bárbara Gachillar todo lo que había escrito sobre Jonas Mekas, en inglés sobre todo. O sea, es un hombre que vivió prácticamente, vamos, 95-96 años y no paró desde eso, desde que estaba en Lituania muy jovencito, bueno, escribía desde muy joven, luego estuvo eso, atravesó Europa, estuvo en Alemania en campos de refugiados, en campos de trabajo forzado, o sea, vivió como dos vidas, ¿no? Y luego emigra a Nueva York y está 7 décadas viviendo en Nueva York con todo lo que esas décadas tenían, ¿no? Que fue todo ese nacimiento de la contracultura en la que tuvo mucho que ver. Entonces, claro, a mí me dicen en CUT que escriba una biografía, a mí se me ocurre Jonas Mekas, porque es un personaje al que admiro muchísimo, al que respeto muchísimo desde hace bastantes años, y digo, vale, y me dijeron que tenía que ser breve también, me dijeron, tienes que hacer algo breve y en muy poco tiempo. O sea, esto fue, yo acababa de llegar a Iowa, estaba ahí, tenía que escribir otro libro para la tesis del máster que hacía, y me dicen que tengo que escribir, o sea, me piden que escriba algo. Y digo, bueno, pues bien, pues lo voy a hacer sobre Jonas Mekas porque es el que... Pero ¿cómo lo hago? Claro, ¿cómo lo hago en tan poco tiempo y cómo lo hago teniendo tantísima información, tantísimas películas, tantísimos libros? O sea, yo tenía una balda de la estantería que tenía, era Mekas, o sea, era una barbaridad. Y a todo esto con otras mil cosas que hacer. Y entonces dije, ¿y si lo hago? Se me ocurrió eso, ¿no? Y si lo hago un poco de esa manera que le gustaba a él hacer cine, como más caótica, menos, o sea, nada cronológica, que él iba sacando las latas de películas de la estantería y le iba montando un poco al azar, ¿no? O sea, no seguía un orden, aparecía pues su hija con 3 o 4 años y luego aparecía su mujer embarazada, o sea, en sus películas no puedes seguir una línea cronológica. Entonces dije, voy a hacer algo parecido, voy a hacer algo, intentar hacer esa especie de narración caótica, pero más intentando ser clara, ¿no? Para que quien lo lea no se pierda mucho. Y nada, y fueron surgiendo estas cosas, la segunda persona, o sea, fue todo como un poco intuitivo el proceso, ¿no? No me lo planteé desde el principio. De repente pensé en Machunas, el de los fluxos, dije, es que esto, o sea, me dan ganas de interpretarlo yo a él, ¿no? O sea, no de escribir en tercera persona sobre él, y entonces a partir de ahí pues fueron surgiendo los demás. O sea, que se fue dando un poco en la estructura a medida que avanzaba. Y luego tuve que montarla, claro, o sea, luego hubo un trabajo de montaje con las comics que yo no sabía por dónde iba a empezar, dónde iba a terminar, o sea, no sabía prácticamente nada, ¿no? Es que me había metido en un embolado y tenía que salir de ahí de la manera más airosa posible. El carácter experimental, o sea, está tan bien logrado que resulta todo muy natural. O sea, que realmente hay un logro narrativo porque realmente, aunque el proceso haya sido así como nos cuentas, hay como una inteligencia estructural enorme, ¿no? Es decir, las interpelaciones en segunda persona a los amigos de Mekas terminan ya con Allen Ginsberg reflexionando acerca de la escritura,
¿vale? Lo cual está muy bien, es muy contemporáneo esto de que en una obra de arte se inserta un poco lo que es el proceso, la reflexión acerca del propio artefacto, ¿no? Y después de hablar de Ginsberg, ya interpelas a Jonas Mekas como en último lugar, ¿no? O sea, es decir, que todo parece que está como muy bien pensado, probablemente porque te has conducido de esa manera un poco intuitiva y te has encomendado de una forma muy inspiradora a cada uno de los personajes, ¿no? Porque realmente cada personaje que hay ahí es verdaderamente inspirador, ¿no? O sea, son vidas verdaderamente a contramano, ¿no? Y esto es muy curioso, trabajar con ese material y hacerlo bien desde el respeto. Y curiosamente, digamos, tú como autora estás presente en estas decisiones narrativas, pero no apareces, que esa es una tentación habitual en estas biografías de autor, de decir, cuando yo vi la película me cambió la vida y entonces yo salía del cine, y que bueno, que no digo que no se pueda hacer bien eso también, ¿no? Pero en tu caso tú te mantienes como fuera de plano, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, ¿y cuánto tiempo, que ya me da curiosidad, cuánto tiempo escribiste entre documentación y escritura, más o menos? ¿Cómo fue eso? Pues empecé a escribir en marzo del 2022 y en noviembre, diciembre lo había acabado, pero todo esto teniendo que escribir otras cosas, dar clases, o sea, no estuve full time. Tuve la suerte de que me dieron una beca en Iowa para el verano y entonces estuve los 2 meses de verano becada. Eso es una cosa muy buena que tiene Estados Unidos, que te pagan por escribir, ¿no? Y entonces ahí sí que estuve 2 meses en mi casita con los conejos y las luciérnagas fuera y los grillos. Estuve escribiendo bastante, pero en realidad lo escribí en muy poco tiempo, o sea, en ratos que tenía. También por eso el carácter ese fragmentario es el que yo creo que encajaba, ¿no?, en este contexto, porque si no, no habría podido igual abordar algo mucho más amplio, no sé, ambicioso. Y lo otro que me preguntabas... Pues ya no me acuerdo, pero bueno, hay muchas cosas, ¿eh? ¿Tú quieres preguntarle algo? Sí, yo apunto que también esa estructura es como muy respetuosa con su manera de trabajar y también como sus películas están llenas y compuestas casi como de revelaciones, como destellos que efectivamente, sí, más que como una progresión narrativa, son como fogonazos epifánicos, ¿no? O algo así, que eso incluso es una cosa muy americana realmente, ¿no? O sea, que sí me parece que tiene algo así como muy maniano, o es muy de la tradición americana. Yo quería saber por qué le has puesto el título El paraíso recobrado. Pues a ver, el título yo siempre es lo último que pongo en todo lo que escribo, porque me cuesta muchísimo y nunca sé. Pues tiene que ver con haberlo leído y sacar como una conclusión de ahí. Yo suelo ser malísima titulando. Y este título fue un poco, no sé, ya a la desesperada, realmente, sinceramente, porque no se me ocurría nada que pudiera compendiar esto, que no fuera lo que ya se ha escrito millones de veces sobre Mekas, ¿no? Hay un montón de artículos sobre Mekas, de destellos de belleza, fragmentos de no sé qué, o sea, todo parte como de esa cosa incluso epifánica que dices tú, o mágica o tal. Entonces, yo aludí al paraíso porque él alude mucho a ese paraíso que perdió cuando estuvo que emigrar de Lituania, al que tuvo que perdió por la guerra y por la huida, que siguió conviviendo en Estados Unidos nada más llegar y lo pasó fatal. O sea, realmente los primeros años de Mekas en Nueva York son un horror. O sea, se siente muy solo, está muy deprimido, está triste, está hecha de menos. Y aún así no para de hacer cosas, no para de ver películas y de ver... O sea, pero los primeros años son duros, ¿no? Y él habla de esa primera época en Nueva York como un laboratorio, ¿no? Y qué es lo que no quiere hacer, eso también es muy importante en Mekas, ¿no? Ese afán por la libertad, ¿no? De decir, quiero hacer lo que quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Y además voy a ayudar a toda esta gente que está intentando hacer cosas también en las que yo creo. Eso fue, básicamente su vida fue eso, o sea, fue de una generosidad alucinante, ¿no? Te lo dice cualquiera que lo... O sea, yo lo admiro, se puede decir, pero es que la gente con la que hablas, que lo conoció durante décadas, me dice lo mismo, ¿no? Dices que era un tipo que hacía porque salieran adelante los proyectos de los demás, ¿no? Los proyectos en los que él creía. Y se me ha ido el hilo. De todo, de cineastas, de todo tipo,
películas, en sus libros, ¿no? Habla también de Nueva York, habla bien hasta de las ratas del metro, o sea, y del tráfico, de los coches, de la contaminación, o sea, él está enamorado de Nueva York. Entonces, para mí al final dije, bueno, esto es no sé, es como un título que cierra un poco el periplo, ¿no? El personaje. Recuerdo que la literatura es la infancia recuperada y tiene mucho de eso, ¿no? Claro, pero de todas formas, el Nueva York del que está enamorado es muy bonito porque ves cómo ese Nueva York, que de pronto pues viven en un ático en Manhattan, ¿no? O en Brooklyn, en no sé dónde, o sea, es decir, que la posibilidad de desarrollar una vida sin tener que pagar tanto por una vivienda o pues permite que florezcan formas precarias finalmente también, pero formas artísticas, ¿no? de vida. Y eso también es sorprendente que estás viendo eso, que están en un ático en Manhattan, o que, no sé, eso es muy... Pero eso fue después, ¿Qué? Eso fue después. Eso fue después. Él estuvo del 49 al 67 viviendo muy malamente. Muchas veces sin tener que llevarse a la boca, o sea, no comía, a veces se gastaba el dinero antes en películas para filmar que en comida, ¿no? Vivía un poco de lo que le daban, de cuando le acogían, con el Machunas, el Fluxus estuvo viviendo una temporada en su sótano, o sea, necesitaba ayuda de los demás para sobrevivir. Luego es que se casó con Liz Benton, que tenía un padre con dinero, y entonces ahí surgió lo del ático y tal, pero es que ahí ya Mecas cuando se casó tenía 51 años, 52. O sea, el resto de su vida la pasó. Y bueno, y esas penurias vienen de muy atrás, ¿no? O sea, él en Lituania vivió pues como se vivía en esa época, en esa aldea donde vivía su familia, ¿no? Los 5 hermanos también, o sea. Lo de la Manhattan, yo siempre pregunto cómo se buscaba en la vida, porque ahí está, y creo que un caso de Fibrona, que es, no me acuerdo quién, uno de sus amigos, para lo de las latas. Ese es Machunas, ese es el de Fluxus. Bueno, este personaje que yo he conocido, igual que muchos personajes de esa época, de los 60, 70, los he conocido mejor gracias a Mecas. Mecas en el fondo fue como el aglutinador, el pegamento, ¿no? Que unió a toda esta gente. Claro, Josh Machunas era otro lituano como él, que también emigró a Estados Unidos, que también vivió en Nueva York y que tenía ideas de bombero, ¿no? Lo llamaba la mujer de Mecas, lo llamaba como el Quijote de aquí, ¿no? El Quijote lituano, el Quijote de la pandilla, ¿no? Pues recorría de pronto, bueno, decía que quería construir un barco para llevar a todos sus amigos y que cada uno tenía que tener una función, ¿no? Tenía que ser el capitán, otro tenía que ser otro. O sea, tenía ideas así, y una de ellas era que se iba a hacer millonario vendiendo latas de conservas francesas y de, bueno, pues muy caras, de lujo, delicatessen de Europa. Entonces les pedía a las marcas, escribía a las marcas, les decía que les mandaran muchas latas porque se iban a forrar, o sea, él iba a vender muchas de esas latas al final. Por supuesto no vendió ninguna y se las comió en todos los desapartados. Claro, o sea, Mecas no tenía dinero, pero tenía un montón de latas que le mandaba a este amigo para alimentarse, ¿no? Hasta que acabó harto del paté de no sé qué. ¿Y cómo ha sido entrevistar al hijo de Jonas Mekas, a algunos de sus amigos? ¿Cómo hiciste? Y cuando se hablaba de Mekas, ¿qué pasaba, ¿no? Ahí. Esta es una pregunta que creo que la más difícil de todas, porque no lo pasé bien siempre. El hijo es encantador, el hijo estuvo siempre como muy, bueno, por la labor, ¿no? De contestar, de vernos, yo creo que es muy como su padre, ¿no? Un tío muy tímido también, pero muy dispuesto, y además que me puso en contacto con más gente y tal. La mujer, encantadora también. La mujer con la que hablé por Zoom, porque no pude verla cuando fui a Nueva York. Muy buena gente me pareció. Y además, eso, claro, había vivido con ella 30 años, lo conoció en los últimos 50 años de la vida de Mecas, o sea que, y aún así decía que no lo conocía del todo bien, ¿no? O sea, Mecas es, si quieres conocer a Mecas, ve sus películas está ahí. Eso es la mejor manera. Pero hay otras personas con las que hablé que fueron más difíciles, que lo pusieron más difícil. Yo no sé si algunos estaban todavía como muy afectados por la muerte de Jonas Mekas o si les importunaron algunas de mis preguntas. Yo con algunos me sentí
mal, o sea, me hicieron sentir un poco mal, algo no quiso aparecer. O sea, esto es como la comidilla de la que yo no hablo, pero si hiciera una biografía, como es que tú dices, de meterse el autor a hablar de ello, hablar de sí mismo en el libro, pues claro, ahí podría salir otro libro, porque a veces no fue fácil. Una impresión yo repetida cuando he intentado hacer algo biográfico. Recuerdo que me puse a investigar la historia mía familiar y entonces mi abuelo, al que yo conocí, porque murió cuando yo tenía 7 años, pues me puse a preguntarle a todos sus hijos, a todo el mundo y tal, y conseguí sobre su vida una página y media, no más, no más. O sea, es decir, que una vida realmente se queda en nada, ¿no? Y aquí es muy interesante porque te das cuenta los límites que hay a la hora de conocer al otro, ¿no? Porque Mireia, que se lo ha estudiado, parece que se lo ha estudiado todo, o una gran parte, y se ha acercado. Sin embargo, es como inescrutable, ¿no? Hay un punto en el que no sabes lo que hay allí detrás, ¿no? No sabes quién es Jonas Mekas, ¿no? Pero yo creo que esto, que sería una trampa, hacer una biografía concluyente, ¿no? Donde uno terminara y dijera, conocido, sería tramposo porque ni siquiera nosotros sabemos muy bien quiénes somos, ¿no? Y esto era interesante, ¿no? No sé si tienes que preguntarle algo más, hay 1000 preguntas, pero... Y a los presentadores que me han divertido mucho con su presentación. Yo, mi nombre es Federico Utrera, yo llevo un taller de videoarte en el Festival de Cine de Almería y he estado tentado en dedicar, llevamos ya 14 años, le hemos dedicado el último de ellos, cada uno, el último fue a John Lennon y a Yoko Ono, a propósito de su faceta videoartística. Y me sorprendió, yo conocía a Jonas Mekas, lo conocía literariamente, porque Bill Viola, que me había hablado de él, como uno de los padres del American Cinema, y yo tuve la oportunidad de hacer una biografía sobre Bill Viola, y le habló mucho, y tenía gran devoción, pues como John Cage, decía que era uno de los padres del cine independiente, a nivel mundial y a nivel histórico. Y cuando estuve haciendo documentándome, aparte que estuve en Londres para documentar este taller, y vi en la Tate que hubo una retrospectiva de Mekas, pero había visto muy poco. Y me sorprendió que tenía había rodado un episodio donde se veía a Yoko Ono y a John Lennon, parece que era en Syracuse, a propósito de esa exposición que hubo en el Museo Everson, pero vi una película que era horrorosa. Realmente parecía un cine doméstico mal, pero sin embargo con un valor histórico pues, algo impresionante, porque veías a John Lennon en plena espontaneidad y a Yoko Ono y a toda la gente que invitó, entre ellos muchos estudiantes. Y yo quería, desde la absoluta ignorancia, aunque algún día espero dedicarle a Mekas una sesión videográfica de estas que hacemos en Almería, pero eso que yo vi de John Lennon y Yoko Ono, ¿es la tónica de su cine o era algo puramente, aunque no le guste, experimental? Eso, artista, eso lo es todo lo que hizo prácticamente menos igual. La primera película que intentó, o sea, que hizo, que filmó, que fue lo más narrativo que tiene, ¿no? Del 61, con una serie de amigos que eran actores y tal, pero en general la tónica es un poco, o sea, yo no sé lo que has visto tú, porque yo no sé si eso en concreto lo he visto. He visto otras cosas con Yoko Ono y John Lennon, pero eso no sé. Pero claro, es un cine aparentemente muy amateur, o sea, no lo es, porque luego él hace muchísimas cosas con la película y con el tiempo y o sea, y superpone los planos, hace como eso, lo que nosotros llamamos experimentos, ¿no? O sea, para mí eso no es nada fácil de hacer bien. Pero bueno, habrá quien no le guste, claro, habrá quien preferiría ver algo un poquito más, no sé, convencional, digamos, ¿no? O mostrar esos personajes desde otro prisma un poquito más accesible, no sé. O sea, que no te puedo decir, pero su tónica en general sí que parte un poco de ahí, del hacer algo caótico, desde luego, desordenado, muchas veces desenfocado, con planos eso, que se superponen, sobre la misma película una y otra vez, entonces ves diferentes imágenes montadas, ¿no? Tiene, por ejemplo, una anécdota muy bonita que me gusta mucho, que es la cuando fue a grabar un circo muy famoso, ¿no? que iba por todo el mundo,
y había conseguido unos carretes de una película de Kodak y se metió en el circo a grabarlo. Es una película preciosa, que además luego está, creo que repetida en Walter. Bueno, pues esa película del circo era la película favorita de los hijos de su amigo, otro cineasta de esta camada, Stan Brakhage, y era la película favorita hasta el punto de que el padre los llevó a ver el circo real y se empezaron a llorar y a decir que eso no era el circo, o sea, que querían ver la película, que querían ver el circo de Mecas. Pues el padre se lo llevó a casa y les puso la película de Mecas, o sea que... Bueno. Entre lo que es la vida y lo que es su representación, tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, Jonas Mekas, a su manera, aquí en este libro es muy interesante eso, porque siempre, claro, la literatura, el arte, pues al final tiene unos límites, está cerrado y puede jugar con eso, ¿no? Frente a la vida que trata de representar, que tiene inevitablemente un carácter abierto. Entonces la falsificación artística, pues bueno, a mí me gusta que intente ser honesta jugando con los límites de la convención, ¿no? En ese sentido, tanto tu libro como por supuesto la obra de Mekas, yo creo que lo consigue, ¿no? Y hay que verlo un poco ahí en ese ámbito, ¿no? No sé si yo, lo poco que he visto después de leerme el libro, además del experimento ese, de leerme el libro primero y luego ver las cosas que estaban en YouTube, sí que es verdad que yo sí le veo que tiene un valor estético en sí mismo, ¿no? Porque ves ahí representada un poco como la vida en bruto o una serie de cosas que, claro, que si recurres al cine más convencional, pues lo ves de alguna forma falseada, ¿no? Entonces asistes, son como apuntes del natural, ¿no? Y normalmente con una voz en off que está muy bien, o sea, porque toda esta literatura epifánica, toda esta literatura de apelar a la iluminación cotidiana, o lo haces muy bien o quedas ridículo y cursi, ¿no? Y las cosas que he visto en YouTube de Mekas, pues lo consigue bastante bien. Obviamente no es ir al cine a que te cuenten una historia, es otra cosa, ¿no? He visto eso que decía usted, pero creo que una cosa quizá bastante importante y determinante es el formato. O sea, si está rodado en cine o está hecho en vídeo. Entonces muchos ya de los vídeos posteriores, bueno, pues que el vídeo es una imagen siempre más rasposa, sobre todo grabado así, y en cine, pues cualquier cosa que ruedes es encantadora y es como eterna. Y el vídeo es como mucho más horripilante. Entonces a lo mejor quizá empezar a ver a Jonas Mekas sus cosas en vídeo pues no se entiende muy bien o resulta un poco no sé, agresivo o que no tiene muy buen interés. A lo mejor hay que entrar con todo lo que está rodando en cine y entonces ya te fascina y ya ves todo. Disculpadme, tenemos que interrumpir porque... Sabéis que fuera se venden los libros y queréis conseguir un autógrafo de la escritora, pues